Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos sobre la atronadora XII y sobre la batalla en el Danubio helado en las guerras marcomanas. Hola amigos de Roma. Bueno, como he dicho en la entrada, hoy hablaremos de cómo se ganó el nombre la atronadora, la Fulminata, y de una batalla que se libró en el Danubio helado, en medio del Danubio. Legionarios romanos, con todas sus armaduras y con todas sus armas, lucharon en el río. Como veréis cuando acabe este podcast, veréis que muchas veces la realidad supera la ficción. Para empezar, os pondré un poquitín en contexto. Las guerras marcomanas se desarrollaron durante 24 años. En ellas participaron Marco Aurelio y su coemperador, Lucio Vero, y llegaron hasta el heredero de Marco Aurelio, su hijo Cómodo. En esta guerra participaron muchos pueblos germanos y algunos aliados también de los germanos, como los marcomanos, los cuados o, por ejemplo, los sármatas yácigos, que estaban allí al lado de la Dacia. Para entender un poquitín en qué situación se veía Roma, Lucio Vero hizo unas campañas contra la Partia y cuando volvió se trajo con él lo que se llama peste antonina, o también se le llama la plaga de Galeno. No se sabe muy bien la enfermedad, pero pudiera ser perfectamente viruela o sarampión. Esta enfermedad a través de los soldados llegó a Roma y llegó a todas las partes del imperio, y hay fuentes que dicen que en Roma morían 2.000 personas cada día. Esta peste fue en varias fases, por lo que parece llegó por primera vez a Roma en el año 169 de nuestra era, y pudiera ser que fuera la enfermedad que acabó con Lucio Vera, coemperador con Marco Aurelio. Hay fuentes que dicen que morían en Roma 2.000 personas al día. Eso no sé si es una exageración, pero si nos imaginamos que una enfermedad de este tipo va a un sitio donde no hay anticuerpos y que no conocen ninguna manera de poder salvarse de ella, es bastante probable. También se dice que murió 1/3 de la población del imperio. Esto lo pongo a colación de que ahora cuando hablemos de las legiones, evidentemente también fallecieron muchos soldados, y lo que nosotros estamos acostumbrados a decir que las legiones tenían cohortes de 480 hombres, pues probablemente no era así, ¿no? Tendrían bastante menos efectivos. Así que cuando os imaginéis la legión que yo explicaré en estas dos batallas, la batalla de la 12ª atronadora, Fulminata, no penséis que tiene 5.000 soldados, sino quitarles bastante. Y cuando hablemos de la otra batalla, de encima del Danubio helado, también podéis quitar muchos de estos soldados. Así que las legiones conseguían luchar de una manera muy efectiva sin tantos miembros en sus filas. En ese contexto, cuando ya llevaban muchísimos años las guerras marcomanas, estamos hablando del verano del 174, el emperador pues tenía muchas bajas porque los enemigos atacaban bastante y eran bastante persistentes, y en este caso el emperador pidió refuerzos para que fuera a Panonia la 12ª Fulminata, que en ese momento estaba
la Capadocia, era su base fija. Con lo cual la Fulminata se presentó, como era su obligación, en el Danubio, en el campo de batalla y en la zona de operaciones. El emperador, cuando llegó la legión, pues se enteró de que la tribu de los cuados quería hacer una ofensiva y cogió la legión y fue con ella al encuentro de los cuados. Estos cuados estaban liderados por un rey que se llamaba Ariogeso y este hombre pues tenía ímpetu y lanzó una campaña y quería atravesar el Danubio y atacar a los romanos. Marco Aurelio, con las fuerzas que tenía en aquel momento, que eran la 12ª, como he dicho, Fulminata, seguramente habría bastantes tropas auxiliares y como él era emperador, pues llevaría sus cohortes pretorianas y su caballería singular, ¿no? Los Augusti, los singulares, su guardia personal. Así que se fue a por ellos. Esto es en pleno verano y en Panonia. El terreno parece ser que los cuados eran mejor conocedores del terreno y sorprendieron a los romanos, según dice Dion. Pensad que en aquella época es bastante seguro de que los romanos llevaban lo que se le llama la lorica segmentata, que es una armadura de placas, que son placas de hierro alrededor del cuerpo. Imaginaos lo que es esto con un sol de verano, de julio o de agosto. Además de estas circunstancias nos encontramos con que los guerreros germánicos eran superiores en número. Y al parecer los romanos acababan de salir y no estaban muy bien preparados para la batalla. Así que juntar todo esto, juntar la sorpresa, el calor, la inmensa mayoría de hombres, la ventaja a los hombres, ¿no? ¿Quiénes eran estos cuados? Bueno, estos cuados, su única ventaja para luchar contra los romanos era el número. Dion, que es del que estoy sacando esta información, Dion Casio, nos dice que solo unos cuantos de ellos tienen espadas o largas lanzas. Llevan unas lanzas llamadas framea en su lengua, con hojas cortas y estrechas. Eran unas espadas afiladas y fáciles de manejar, que podían utilizarse en el cuerpo a cuerpo o la lucha a larga distancia, porque los germanos podían alojarlas muy lejos. Así que era una mezcla entre lanza y espada. Estos germanos, estos guerreros, probablemente los únicos que llevaban armadura eran los líderes, los jefes, y además estos eran lo que se le llaman juramentados, o sea, luchaban desnudos y llevaban sencillamente una capa encima para cubrirse. Algunos, lo que se los podían costear, se ponían en el pecho una pequeña protección, pero no mucho más de eso. También llevaban un pequeño escudo de madera al cual pintaban con colores que destacaban. Y bueno, pues se lanzaban a la batalla como guerrero germano, cantando batallas al honor de su dios, que en este caso era Donar, que al parecer era una especie de, con todas las comillas que queráis ponerle, de Hércules germánico. Y pues antes de atacar, pues hacían sus cánticos, elevaban sus armas y evidentemente atacaban a carrera contra los romanos, intentando destruir las líneas, intentar abrir una batalla. Estos hombres tenían la costumbre de dejarse la barba y solamente cortársela cuando mataban a un enemigo. Marco Aurelio, como he dicho, se vio sorprendido y la legión se fue sorprendida y los cuados empezaron a rodearlos y lo que no les quedó más remedio que hacer una formación cerrada y colocar escudo contra escudo para cerrar y proteger al emperador
hicieron la formación en orbe, que es una formación en la cual la legión se pone toda dentro, hace un perímetro y todos los hombres se colocan en su interior, dejando en el centro, evidentemente, las águilas, todos los signums y a todos los oficiales. Esta fue la única manera que tuvo en aquel momento la Fulminata de poder defenderse, porque estaba rodeada y superada en número. El ímpetu de los germanos los hizo tirar adelante y atacar durante horas y horas a las líneas romanas que no cedieron. No lograron romper la línea compacta de legionarios que luchaban y se iban renovando. La primera línea de batalla se iba renovando, cambiando siempre de hombres del interior para que solamente lucharan los hombres que estaban en el perímetro y fueran descansando poco a poco. Los heridos los metían en el interior y eran los que se podían curados por los servicios médicos, los capsaris y los médicos. Esta era la situación. El rey de los guados, Ariogesto, ordenó detener el ataque viendo que no avanzaba y se retiró con sus guerreros, pero lo que hizo fue retirarse fuera del alcance de las armas romanas y los dejó rodeados. Los romanos habían salido y no estaban preparados, les estaba cayendo el sol. Pensad que tenían, como he dicho antes, las lóricas enmentadas puestas, sudaban y no tenían agua. Y el rey germano pues esperaba que se rindieran por sed o por hambre. Era cuestión de tiempo. Él tenía todas las previsiones que quería y los romanos no podían salir del orden que ellos mismos habían hecho. ¿Qué pasa? Pues aquí es donde viene la leyenda, ¿no? Al parecer acompañaba a Marco Aurelio un egipcio llamado Arnufis, que según parecía, según dice el mito dice que era mago. Se puso en aquel momento, este mago se puso a entonar cánticos a las diversas divinidades egipcias, sobre todo al equivalente egipcio de Mercurio, y le pidió que interviniera en nombre del emperador y de sus tropas. Cuando estaba el sol abrasador, al parecer, según cuenta Dion, aparecieron nubes grises en el cielo y empezó a caer una fuerte agua. Al principio, claro, los romanos levantaron las caras y recibieron el agua en la boca, pues estaban secos, tenían sed y además estaban pasando muchísima calor. Estos hombres, pensad que cuando hacían las marchas se podían meter perfectamente en el cuerpo entre 3 y 5 litros. Pensad que llevar una lorica segmentata, una chapa encima del cuerpo cuando te da calor, te seca rapidísimo. Pues bueno, con estas nuevas fuertes, pues los romanos aprovecharon los escudos y todo aquel recipiente que podía contener agua, pues empezaron evidentemente a llenarlo. No sabían cuándo iba a durar esto, ¿no? Bebieron los caballos y se calmaron un poquitín. Dice Dion Casio dice que la sangre de los romanos heridos se mezclaba con el agua de sus cascos, pero eso no los detuvo. Agradecidos, bebieron el agua ensangrentada. Bueno, esto es para hacer la leyenda. Los guados, viendo que los romanos se habían concentrado en calmar su sed, pues cargaron otra vez de repente. Evidentemente, viendo al enemigo descuidado, pues atacaron. Los soldados romanos estaban entretenidos intentando coger toda el agua posible y cayeron sobre ellos de nuevo las lanzas germanas. Así que las primeras líneas probablemente caerían y habría un combate cuerpo a cuerpo hasta que los jefes del interior y la misma estructura de funcionamiento de la legión romana lograron cohesionarse y volver otra vez a formar las líneas. Mientras tanto, la intensidad de la tormenta se iba incrementando y empezó a caer granizo, al parecer gordas piedras de granizo, y empezaron a caer encima de los soldados. Claro, los soldados romanos llevaban cascos
llevaban lóricas segmentatas y llevaban escudos. Sin embargo, los cuados, la mayoría de ellos, estaban desnudos. Dion Casio nos dice que caían piedras como lanzadas con ondas. Los cuados interrumpieron el ataque y se fueron a refugiarse bajo los árboles. La tormenta seguía y se convirtió al parecer en tormenta eléctrica. Empezaron a resonar truenos y varios rayos al parecer cayeron sobre los árboles donde estaban escondidos los cuados. Estos vieron arder los árboles y vieron cómo estallaban en armas. También algunos de ellos que todavía llevaban sus lanzas cayeron sobre ellos rayos y evidentemente pues estos hombres murieron y quedaron destrozados por el rayo. Un poeta un poquitín más moderno, Claudiano, describía con las siguientes palabras: las lanzas se encendieron, fundidas por el rayo, y las espadas desaparecieron de repente en una nube de humo. Aquí un guerrero cuado se desplomó bajo un casco destruido por el fuego. Allí un jinete quedó temblando sobre los humeantes lomos de su caballo de batalla. Los germanos, aterrorizados, y algunos de ellos al parecer en llamas, se alejaron corriendo de los árboles y se dirigieron hacia los romanos otra vez, rogándoles, pidiéndoles que les protegieran y le ayudaran de la ira de ese dios, de ese ser que estaba protegiéndoles. La batalla, evidentemente, se transformó en una catástrofe para los cuados, y cuando la tormenta amainó, la batalla se había terminado, y incluyendo al rey Ariogeso, fue hecho prisionero. Muchos dan esta victoria a Marco Aurelio. Marco Aurelio, sin embargo, atribuyó la victoria a la 12ª Fulminata o la atronadora 12ª. Bueno, otros dirán que fue evidentemente el sacerdote egipcio, el mago egipcio, quien lo salvó. Y otros, seguramente más acertados, dirán que fue el propio dios Marte, pues él también era llamado atronador. Con lo cual, la 12ª Fulminata se consiguió y se ganó aquí su nombre. Esta batalla destrozó las ganas de los cuados de seguir adelante, y en aquel momento ya solamente le quedaba un enemigo serio en las guerras marcomanas. Bueno, en aquellos años le quedaba un enemigo serio que eran los sármatas yácigos. Estos sármatas, viendo lo que había hecho Marco Aurelio, decidieron pedir la paz al emperador, pero el emperador ya había firmado varias veces la paz en esta guerra y no se fiaba de ellos, y la guerra continuó con la firme convicción de Marco Aurelio de cargarse, de eliminar a los sármatas yácigos, que es la siguiente batalla que explicaremos. Esta batalla es la victoria de las legiones romanas sobre el Danubio helado, en la cual Pertinax, un hombre que, bueno, luego tiene importancia en la historia del imperio, Publio Pertinax, era un general muy apreciado por Marco Aurelio. Este siguió con la campaña que pretendía acabar Marco Aurelio contra los, hemos dicho, los sármatas. Los sármatas, al ver que pidieron la paz y el emperador no la dio, pues cambiaron de rey, y otro rey con más ganas de guerra, con más belicoso, pues se preparó para atacar a los romanos. Bueno, pues así iba Pertinax con su ejército hacia Panonia en dirección al territorio de los yácigos.
Dijéramos que estaríamos en la que es la zona de actual Austria-Hungría y se dirigiría hacia ahora sería Rumanía. Esta era la dirección que llevaba Pertinax. Estos, estaban esperando y los sármatas pues se lanzaron el ataque y contra los romanos. Los romanos esta vez estaban bien preparados y se enfrentaron la primera vez en batalla campal. La batalla inicial hacía bastante frío, pero bueno, los soldados romanos, como siempre que luchan en batalla contra cualquier enemigo en esa época, eran superiores. Así que en este momento nos encontramos con que los yácigos, la caballería yáciga, se retira en total desorden hacia el norte del Danubio. Intentan cruzar el Danubio. El Danubio estaba helado. No se sabe muy bien cómo conseguían los sármatas yácigos, no se sabe muy bien cómo conseguían que los caballos mantuvieran el equilibrio, pero algún tipo de piel, algún tipo de tela, algo les pondrían en los cascos de los animales que iban pasando el Danubio, vuelvo a repetir, helado. Pertinax y sus legiones, claro, estaban llenos del ímpetu de la victoria, estaban ganando y querían acabar con el enemigo. Y lo que hicieron fue, se precipitaron y lo siguieron hacia el río. Como hemos dicho, los jinetes sármatas pasaron el Danubio y al otro lado formaron. Los legionarios romanos, sin embargo, pasaban por el Danubio al lado y empezaron a repalar. Pensad que, no sé si lo sabéis, los romanos portaban en sus pies sus botas militares que se llaman caligae. Caliga cada una, caligae. Este calzado está pensado para luchar en el campo y está todo tachonado, está todo clavado de clavos. De clavos que te permiten agarrarte bien en el campo, pero evidentemente no está pensado para ir por el hielo. Tenemos entonces a los legionarios romanos pasando por el hielo y resbalando y deslizándose poco a poco para no caer, y viendo eso los germanos que se habían reocupado atacaron. Dion dice que algunos de los bárbaros se lanzaron como un rayo sobre ellos, mientras que otros les rodeaban a caballo para atacar sus flancos, ya que sus caballos habían sido entrenados para correr con seguridad sobre una superficie como aquella. Sin embargo, como los soldados romanos eran profesionales, no se alarmaron, sino que formaron un cuerpo compacto, que era lo que estaban acostumbrados a hacer, formaron un cuerpo compacto, cerrar filas y apoyarse unos a otros. Pertinax ordenó, dentro de este caos, a formar la formación en cuadro, una formación que no les gustaba mucho a los romanos, pero en esta ocasión se vieron en la obligación de hacerla. Esta formación era de más recuerdo, pues que fue la que se hizo Craso en la batalla de Carras, donde se perdieron 4 legiones y una desapareció. Si habéis visto alguna recreación o habéis visto alguna película que recuerda la batalla de Waterloo, habéis visto seguramente que los soldados franceses formaban precisamente un cuadro para que la caballería no entrase en su interior. Pues es más o menos el mismo concepto. Así que los legionarios crearon un cuadro de muchas filas de fondo, de manera que crearon un hueco en el cual estaban los mandos y en el cual estaban los signums, y desde el cual se podía mandar y se podía observar todo el campo. De esta manera también, esta formación también consigue que todos los hombres miren hacia afuera y que tengan resguardada su espalda, con lo cual es difícil poderlos atacar.
pero lo que les pasaba era que se repalaban, no podían mantener bien la formación. Así que Pertinax ordenó a la mayoría de ellos que tiraran el escudo en el hielo y apoyaban un pie en él. Y así lograron no resbalar. Los yácigos pues se lanzaban contra ellos con sus lanzas. Estos yácigos, pensad que llevaban unas lanzas de unos 3 metros, así que podían acertar relativamente lejos a los legionarios. Y si estos tiraban los escudos, pues eran más fáciles de atravesar, de atacar. Pero, al parecer, si bien los sármatas lograban pasar el río, los caballos no podrían ir seguramente tan rápido como desearan sus jinetes, y también iban bastante lento. Lo que hicieron fue, según cuenta Dion, era saltar, agarrar al caballo. Los legionarios saltaban, agarraban al caballo, agarraban al pie del jinete, los intentaban derribar. Apoyándose en su escudo, apoyándose y saltando sobre él, saltaban sobre los jinetes. Así que la batalla fue un combate con el gladius, con la boca. De cualquier manera, los soldados de infantería tenían que derrotar y tenían que derribar a los sármatas. Según cuenta Dion, los bárbaros se encontraron tan abrumados por esas tácticas tan poco ortodoxas por los romanos que fueron prácticamente eliminados. Y cuenta también que la sangre tenía el hielo de rojo carmín. La batalla acabó con una decisiva victoria de las legiones de Pertinax. Así que aquí tenemos ahora a las legiones romanas luchando contra el hielo y de una forma poco convencional, con las manos tirando a los jinetes al suelo, derribando caballos como fuera. Los sármatas, viendo que era cuestión de tiempo que los romanos los eliminaran, pidieron la paz otra vez a Marco Aurelio, y Marco Aurelio no estaba muy seguro de darles la paz porque no se fiaba directamente, no se fiaba de los yácigos, y además quería exterminarlos por completo porque le habían costado muchos hombres. Sin embargo, los yácigos se escaparon, puesto que por aquella época un tal Ávido Casio, que era gobernador de Siria, se declaró emperador de Roma. Aprovechando que tenía algunas fuerzas que había ido a rescatar o ayudar a la legión Traiana, segunda Traiana Fortis, en Alejandría, él aprovechó que tenía unas ciertas legiones y, bueno, él dice que lo reclamaron, sus hombres lo proclamaron emperador. Marco Aurelio firmó la paz ese año, luego la guerra continuó y tuvo que lidiar con el rebelde Ávido Casio. Como os he contado en estas dos batallas, la realidad supera a la ficción. Que unos rayos venzan a unos germanos o que el Danubio helado sea el campo de batalla de los sármatas de caballería contra infantería pesada es una cosa que no nos han contado nunca y sin embargo, al parecer de las crónicas, ha pasado. Bueno, espero que os haya gustado este podcast y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.